amigas de su canal 14, este es el nuevo programa Huellas de Vida. En este estaremos tratando de promocionar una visión positiva de la etapa de la vejez y de nuestro proceso de envejecimiento. Antes de iniciar con el programa, quiero dar un gran saludo a todas aquellas abuelas y abuelos, dado que este 26 de julio se celebró el Día del Abuelo y la Abuela. Muchas felicitaciones. Bueno, ¿y por qué es importante trabajar el tema de envejecimiento y vejez? Es fundamental, dado que tanto en el ámbito mundial como en Costa Rica se está dando un acelerado crecimiento de la población adulta mayor. Se dice que para el 2025 vamos a tener más personas adultas mayores que menores de 15 años. Estos son cifras alarmantes donde ya en otros países se ha evidenciado este cambio en la pirámide poblacional. Por ejemplo, países como España, como Alemania, como Francia, son países que ya están envejecidos y donde se han tenido que implantar una serie de leyes importantes para lograr una serie de derechos para este grupo poblacional. Es fundamental entonces que empecemos en Costa Rica a prepararnos con respecto a esta etapa de vida que encierra una gran experiencia y una gran sabiduría que muchas veces en la sociedad no logramos percibir. De ahí la importancia de trabajar este tema, dado que la vejez muchas veces la enfocamos de esa manera negativa, donde hacemos uso de la gerofobia. No sé si ustedes han escuchado algún día esta palabra. Gerofobia significa un miedo a la vejez. La población juvenil tiene miedo a envejecer. Y esto porque la misma sociedad nos ha hecho tener ese miedo hacia esa etapa de nuestra vida. En Costa Rica cada día aumenta más la esperanza de vida. Imagínense ustedes que para el 1930 la esperanza de vida era de apenas 46 años. En el 2000 aumentó a los 77 años y actualmente los ticos tenemos una esperanza de vida de casi 80 años. Es la mejor esperanza de vida de toda Latinoamérica. Imagínense ustedes, podemos vivir más años, pero qué importante que además de vivir más años podamos darle calidad de vida a esos años. Hay muchos países, por ejemplo Chile, que también tiene una esperanza de vida. Sin embargo, como les digo, Costa Rica es el país que tiene más esperanza de vida. ¿Pero a qué se debe que en Costa Rica tengamos una mayor esperanza de vida? Bueno, se debe precisamente a que se han reducido las tasas de natalidad. Vemos cómo ahora las mujeres tienen menos hijos. Por ejemplo, en el caso mío, mi abuela a los 30 años ya tenía 10 hijos. Mi madre tenía 3 hijos y actualmente yo aún no tengo hijos. Eso quiere decir que la juventud está teniendo hijos más de una manera más tarde, o bien no tienen hijos, solamente 1 o 2 hijos. Entonces están reduciendo las tasas de natalidad y además de eso vemos cómo se han reducido las tasas de mortalidad. Las personas se alarga más la vida por todos los avances tecnológicos y avances de la medicina que tenemos en la actualidad. Entonces es muy importante que empecemos a prepararnos para este envejecimiento poblacional. Costa Rica no está preparado actualmente ni económicamente, ni socialmente, ni psicológicamente. Como bien les digo, se está dando una gran gerofobia, ese miedo a envejecer. Normalmente nos hacen pensar que la eterna juventud es lo que debemos alcanzar. ¿Por qué? Porque la juventud está asociada al éxito socialmente. ¿Y la vejez? ¿A qué se asocia la vejez socialmente? La vejez se asocia a la improductividad, se asocia a la inutilidad, a toda esa percepción negativa que hace que las mismas personas adultas mayores se sientan así, se sientan aisladas, se sientan marginadas. Tenemos entonces que empezar a reflexionar y a cambiar esa visión negativa y ver la vejez como una gran oportunidad de hacer cosas que quizás antes no podíamos hacer. Tenemos que darle actividad a esas personas adultas mayores. Es muy importante hacer diferencias entre lo que es envejecimiento y vejez, porque muchas veces tendemos a confundir estos términos. Resulta que el envejecimiento es un proceso que llevamos a lo largo de nuestra vida.
No somos conscientes de que estamos envejeciendo. Desde que nacemos empezamos a envejecer, inclusive desde antes de nacer empezamos a envejecer, y de esta manera es fundamental el estilo de vida que llevemos en nuestra vida. Si llevamos de estilos de vida saludables, muy posiblemente vamos a tener una vejez saludable. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos una mala alimentación, no hacemos ejercicio, socialmente estamos mal, psicológicamente estamos mal, espiritualmente estamos mal, muy posiblemente nuestra vejez vaya a ser negativa. Así que jóvenes, personas adultas, niños y niñas, inclusive personas adultas mayores, empecemos a prepararnos en esos diferentes ámbitos del ser humano para poder construir una vejez positiva desde hoy, desde ya. Tenemos que empezar a crear una vejez positiva. Entonces, como les digo, envejecimiento es un proceso por el cual pasamos todos los seres humanos. La vejez viene a ser una etapa donde se evidencian esos signos de ese proceso de envejecimiento. Entonces, la vejez es una etapa como igualmente pasamos por la infancia, la adolescencia, la adultez. Entonces tenemos que ver la vejez como una etapa que tiene ciertos cambios, donde hacemos ciertos ajustes, ¿verdad? Físicamente en la vejez vamos a notar cambios en nuestro aspecto físico. También vamos a tener canas en nuestro cabello, vamos a tener arrugas en nuestra piel. Todo eso son signos del envejecimiento, de ese proceso normal de envejecimiento que tenemos que empezar a aceptar desde ya, o sea, desde nuestra juventud. Como les digo, en nuestra sociedad se han creado una serie de mitos, una serie de estereotipos que son mentiras sociales que se han creado con respecto a la vejez. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un estereotipo? Como les digo, es una mentira social que se crea para rechazar a un grupo de la sociedad, en este caso a las personas adultas mayores. Por eso quiero que hoy estudiemos un poco sobre estos mitos, que los analicemos, que los veamos, para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son y puedan identificarlos, y también se den cuenta si ustedes están o tienen interiorizados estos mitos en su mente. Entonces vamos a dar paso a continuación a analizar los primeros 5 mitos que, según el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, son los que más se dan en nuestro país, Costa Rica. Mito 1. Vejez como sinónimo de enfermedad o deterioro físico. La vejez no es sinónimo de enfermedad o de deterioro físico. Una persona adulta mayor se enferma como cualquier persona, a raíz de condiciones ambientales, nutricionales, entre otras. Igualmente, está propensa a padecer de dolencias o enfermedades que requieren atención oportuna. El estado de salud de una persona está relacionado con sus hábitos y estilos de vida, en las cuales intervienen historias de vida y la capacidad de adaptación a cambios biológicos, emocionales y sociales. Mito 2. Pérdida de autonomía. Las personas adultas mayores en su mayoría son autónomos, autovalentes e independientes. Mito 3. Todas las personas envejecemos igual. El envejecimiento es un proceso individual que depende del estilo de vida de cada ser humano y se ve influenciado por el medio económico y social en el que se desarrolla cada persona. Por lo tanto, cada persona envejece de manera distinta. No es lo mismo una persona que envejezca en la zona rural que una persona que envejece en las zonas urbanas o ciudades. Mito 4. Todas las personas adultas mayores deben residir en hogares de ancianos. Esto es totalmente falso, dado que la familia es el medio natural y social para que las personas adultas mayores comuniquen sus sentimientos, experiencias y pensamientos. De esta manera, se evidencia que es en el núcleo familiar donde deben permanecer las personas adultas mayores. Mito 5. En la vejez hay incapacidad para aprender o dificultad para captar información. Esto es mentira, porque todo ser humano, y no solo la persona adulta mayor, puede verse afectado en su capacidad de aprendizaje. El deterioro físico
no necesariamente va aparejado al deterioro mental. Es posible que las personas adultas mayores no recuerden cosas tan rápidamente, pero es un error pensar que todas ellas son olvidadizas. Tienen tanta capacidad y habilidad para aprender como cualquier otra persona. En la actualidad vemos cómo muchas personas adultas mayores están aprendiendo a hablar inglés e inclusive están tratando de usar las computadoras y los celulares. Bueno, ya vimos esos mitos, esas mentiras que se ha creado la sociedad con respecto al proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez. Verdaderamente tenemos que empezar a desarraigarnos de esos mitos de nuestra mente. Quiero hacer referencia al mito que dice que la persona adulta mayor debe permanecer en hogares de ancianos. Como bien lo dije anteriormente, esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque el lugar donde debe permanecer la persona adulta mayor definitivamente tiene que ser la familia. El calor único, el calor que la persona adulta mayor necesita es el de su núcleo familiar. Necesitamos como seres humanos vivir en nuestro contexto, con nuestras cosas. Muchas veces cuando se lleva a institucionalizar a una persona adulta mayor, se deja en abandono, se deja en la soledad. Porque quizás los primeros meses sea visitado por sus familiares, pero conforme va pasando el tiempo, esas visitas se van distanciando. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona adulta mayor se siente sola, que la persona adulta mayor se siente deprimida y llega a tener una gran cantidad de enfermedades físicas a raíz de ese sufrimiento tan profundo, hasta que la persona inclusive pierde la ilusión de vivir. Y al perder la ilusión de vivir, muchas veces lleva a esa persona a la muerte. Entonces, reflexionemos con respecto a eso. Yo creo que a ninguna persona le gustaría terminar en un hogar de ancianos. Tenemos que reflexionar de que nuestro núcleo familiar es el lugar donde mejor vamos a estar. Entonces, tratemos de mantener a las personas adultas mayores dentro de su contexto social y con su familia. Además, es muy importante el mito donde habla de que la persona adulta mayor tiene incapacidad para aprender. Vean ustedes que actualmente las personas adultas mayores están en su mayoría aprendiendo computación, algunos están aprendiendo inglés, inclusive están aprendiendo a usar el celular. O sea, todos podemos aprender en todas las etapas de nuestra vida. No podemos decir que en la vejez hay una incapacidad para aprender. Quizás podemos aprender más lentamente, pero sí se puede aprender. Entonces hay que visualizar esto de una manera muy positiva. A continuación vamos a ver los siguientes 5 mitos. Mito 6. Aislamiento social. Decir que todas las personas adultas mayores sufren de algún tipo de aislamiento es prejuicioso. Las personas no se aíslan por encontrarse en la etapa de la vejez. Existen muchas causas que conducen a tal condición. Depende de la historia de vida y situaciones que se estén experimentando y el manejo de estas, y no de que se sea joven o mayor. Mito 7. Las personas adultas mayores tienen mal carácter. El mal carácter no es producto de la edad. Hay personas que a lo largo de su vida han sido testarudas, iracundas y cascarrabias, cuyos rasgos de su personalidad se mantienen y se refuerzan con el paso de los años. Pero definitivamente no podemos decir que es responsabilidad de la vejez tener mal carácter. Mito 8. Infantilización. Muchas veces escuchamos decir en nuestra sociedad que las personas adultas mayores vuelven a ser como niños. La infantilización de las personas adultas mayores, tratarla como niños o niñas, podría tener consecuencias como ridiculizar, sobreproteger y respetar o mantener una posición de autoridad ante ellas, que sería perjudicial para su autoimagen y valía. Actitudes que a la postre constituyen formas graves de discriminación y de agresión inadmisibles, pues nada justifica el maltrato a las personas adultas mayores. Recordemos que las personas adultas mayores tienen una gran sabiduría y experiencia que un niño no posee. De esta manera, no podemos decir que las personas adultas mayores vuelven a ser como niños. Mito 9.
Pérdida de la sexualidad. El interés sexual no se pierde con la edad. Una persona no es asexuada al llegar a la vejez, ya que la sexualidad es una condición que permanece toda la vida. Si bien es cierto, la actividad sexual tiende a disminuir en esta etapa, las personas siguen experimentando deseos y ejercitando su función genital a menos que alguna enfermedad se lo impida. Es importante rescatar que la sexualidad no se puede reducir solamente al acto sexual como tal. Hay otras manifestaciones que son parte de la sexualidad, como los besos, las caricias y los abrazos. Mito 10. La vejez se asocia a improductividad. Es importante eliminar la idea de que la persona al llegar a ser adulta mayor se vuelve improductiva o decadente. Esta forma errada de pensar en algunas sociedades occidentales como la nuestra incentiva la no incorporación de personas adultas mayores en el mercado laboral, el aislamiento y la inactividad, afectando de manera importante a esta población en términos de salud integral y mejoramiento de su calidad de vida. Bueno, de estos mitos que hemos hablado, quiero reflexionar sobre el mito que dice que la persona adulta mayor tiene mal carácter. Realmente la persona adulta mayor no es que tiene mal carácter, es que quizás ha sido parte de su personalidad a lo largo de toda su vida. O sea, no es una característica propia de la vejez, sino más bien es una característica propia de su personalidad y que puede ir creciendo con los años. Pero no podemos decir que ser viejo es tener mal carácter. Muy bien, entonces, para ir concluyendo un poco con respecto a todo lo que hemos hablado hoy en el programa, hoy tocamos el tema de envejecimiento y vejez y los mitos que se han creado con respecto a esa etapa. Es muy importante que empecemos a cambiar ese pensamiento negativo, que visualicemos la vejez de una manera más positiva, más armoniosa, como una etapa que nos brinda oportunidades de hacer cosas que no podíamos hacer antes. Nosotros tenemos que buscar que la persona adulta mayor sea una persona participativa, que tenga salud y que logre tener gran seguridad. Hay algo muy importante que quiero rescatar. En una campaña publicitaria en España se dice que hay algo mejor que llegar a los 90 años, y es realmente poder disfrutar de esos 90 años. O sea, necesitamos generar calidad de vida, ¿verdad? Entonces, sabemos que en Costa Rica la esperanza de vida está aumentando, como bien lo dije anteriormente, entonces necesitamos que esos años de vida los vivamos con calidad. Es muy importante reconocer que existen una serie de actividades recreativas, de ocio, que muchas veces se dan en las mismas comunidades donde vivimos, y ahí podemos llevar a las personas adultas mayores. Inclusive en las comunidades hay grupos de personas adultas mayores. Si bien en nuestra comunidad no hubiera un grupo de personas adultas mayores, nosotros podemos llevar a la persona adulta mayor, o bien la persona adulta mayor puede ir, si así lo desea, a algún grupo que esté cerca de su comunidad. Es muy importante que nos mantengamos activos, que nos mantengamos con metas, ¿verdad? Muchas veces tenemos que buscar ese sentido de vida. Todo ser humano necesita un sentido de vida, y lo que da sentido de vida es el tener metas, el tener proyectos. Hay muchas personas adultas mayores que cuando uno les pregunta qué metas tienen o cómo se proyectan a futuro, ellos mencionan que no tienen metas, que ya no tienen ilusión de vivir. Es muy necesario tener ilusión de vivir, y eso lo logramos a través de pequeñas metas, de pequeños proyectos de vida que nos ayuden a sentirnos personas valiosas, personas importantes, y que realmente tratemos de dejar huellas. Tratemos de dejar huellas positivas, huellas llenas de amor, huellas llenas de ilusión y sobre todo huellas llenas de vida. Información para compartir en la familia y la comunidad. Los grupos de personas adultas mayores en las comunidades como instrumento de bienestar y salud en la etapa de la vejez. En la vejez se pueden generar una serie de crisis psicológicas, y muchas veces se tienden a reducir las redes sociales. De ahí la importancia de buscar redes sociales de apoyo en las mismas comunidades para las personas adultas mayores, y que de esta forma puedan desarrollarse e involucrarse como personas útiles, productivas y valiosas
dentro de sus contextos. Algunos beneficios de la asistencia a estos grupos de adultos mayores son los siguientes. Mejora el estado mental, mejora el estado físico, brinda bienestar emocional, permite la participación, fomenta el aprendizaje, permite hacer amistades y permite recrearse. En Pérez Celedón existen opciones para que las personas adultas mayores se mantengan activas. De esta manera, diferentes grupos de personas adultas mayores de algunas comunidades de este cantón se han integrado a la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, formando clubes. A nivel nacional existe una red de clubes de personas adultas mayores. Este programa promueve la participación social de las personas mayores de 60 años, integrando acciones organizativas, educativas, recreativas, sociales y de proyección social que fortalezcan y enriquezcan sus potencialidades y habilidades, buscando con esto su autonomía, la defensa de sus derechos y el ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué son los clubes? Son agrupaciones de personas adultas mayores que se reúnen periódicamente para realizar actividades de interés de todas las personas que conforman el grupo. Estos grupos permiten el intercambio de experiencia y conocimiento, así como estimular el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas mayores. ¿Quiénes pueden participar en los clubes? En los clubes pueden participar personas mayores de 60 años con deseos de realizar actividades que les permitan tener una vejez digna, saludable y activa. ¡Anímese! Si usted está interesado o interesada en asistir o recomendar a alguna persona, familiar o amigo, esta es la lista de grupos existentes en la zona de Pérez Celedón. Club Amistad en San Isidro del General. Club Palmeras Doradas en San Isidro del General. Valle en Acción en San Isidro del General. Club Gaviotas en Daniel Flores. Club Alegría de Vivir en Comunal de San Ramón Sur, Páramo. Club Cajón de los Recuerdos en Comunal de Cajón en el distrito de Cajón. Club Vida Nueva en Pueblo Nuevo de Cajón. Y Club Atardecer Feliz en Santa Marta de Buenos Aires. Para mayor informe puede llamar al 2-542-4500. Y también, si usted está interesado en pertenecer al grupo Experiencia en Acción, puede informarse al teléfono 8354-7971 con don Moisés Obando. Reflexión para compartir en familia. Un adulto mayor se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas del adulto mayor hacía el alimentarse un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo y de cuando intentaba tomar el vaso derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron de la situación. «Tenemos que hacer algo con el abuelo», dijo el hijo. «Ya he tenido suficiente. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo». Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí el abuelo comía solo, mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto 1 o 2 platos, su comida se la habían servido en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de 4 años observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Le preguntó dulcemente: «¿Qué estás haciendo?». Con la misma dulzura, el niño le contestó: «Ah,
Estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando yo crezca, ustedes coman en ellos. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. Esa tarde, el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días, ocupó un lugar en la mesa con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. Una de las más crueles actitudes para con las personas adultas mayores es sin duda la postergación, la indiferencia dentro del seno familiar. Poco recordamos que en su momento fuimos protegidos y aconsejados por ellos. Vivimos en un mundo tan apresurado que no nos atrevemos a poner una pausa para reflexionar que más tarde o más temprano nuestros hijos nos cobrarán la factura de lo que hacemos con nuestros padres. Este ha sido un programa más de Huellas de Vida. Los espero la próxima semana con un programa más para aprender más sobre la etapa de la vejez y de nuestro proceso de envejecimiento.